buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Tenemos solo unos minutos para hablar del recurso natural más importante que tenemos, que es el agua, y para eso nos vamos a enfocar en nuestra querida laguna de Aculeo. Y en la historia de mi vida, por supuesto que esto no funciona. A ver si es que alguien me puede ayudar. Ahí estamos. Muchas gracias. La laguna de Aculeo, un cuerpo de agua natural que se nutre, por miles de años se ha nutrido naturalmente por sus afluentes, tiene una docena de afluentes, todos desviados en este momento, los principales el estero Las Cabras y el más importante es el estero Pintué, desviado en el 2010. La laguna de Aculeo se ha reconstruido el nivel por mucho tiempo y existe evidencia científica para decir que la laguna no se ha secado en al menos 8.500 años, naturalmente hablando, ¿ok? Se necesitan más o menos 100 milímetros de precipitación anual por varios años consecutivos para poder secar naturalmente la laguna, pero lo que pasó en la última mega sequía es interesante. Aquí en lo rojo está la precipitación anual, azul los niveles de la laguna. Comenzó la megasequía con 2 años de 300 milímetros, año normal 550, otros 300 y después se fue recuperando paulatinamente la precipitación, terminando con 2 años normales. Aún así, la laguna disminuyó su nivel drásticamente. Entonces, algo raro estaba pasando. Esta es la laguna de Aculeo como se veía en el año 2006. Antes de que hicieran todas estas intervenciones, pueden ver que generalmente era puro cultivo de hortalizas, tomates, lechugas, cultivos de baja demanda, el estero Pintué activo, pero el 2010 fue el año del pecado. Fue el año en que se desvió totalmente el estero Pintué, empezó el boom de las parcelas de agrado por todos lados con el césped, el peor enemigo de la laguna, y también se incorporaron cientos de hectáreas de plantaciones de frutales de exportación de alta demanda, guindos en este caso. 2012, 2015, 2018, el año que desapareció, 2019 ya estaba ida. 2022, enfoquémonos aquí un poquito. Pleno decreto de escasez hídrica, la laguna ya seca, y se ven muchos manchones verdes. ¿Cuáles son los manchones verdes? Las parcelas de agrado con el césped, que requería cada parcela de agrado literalmente miles y miles de litros diarios para poder tenerlo verde, y también las plantaciones de exportación. Ahí el año 2023 nos salvó el primer año del Niño y el segundo año del Niño. Esto es como la laguna se ve hoy en día, igual que se veía en el 2006, excepto que el uso de la tierra es totalmente distinto. Ya la agricultura familiar campesina desapareció, parcelas de agrado, cultivos agrícolas de alta demanda, todo desviado, etcétera, etcétera. Es decir, la laguna está condenada a desaparecer de nuevo. ¿Por qué se secó Aculeo? ¿Por qué se secó Aculeo? Hay muchos estudios que se han publicado en revistas científicas de alto impacto. Primero fue de la Universidad de Chile con la Universidad de Santiago, y que concluyeron que en realidad la laguna se secó por una planificación deficiente y una política ambiental inadecuada. Después otro estudio de la Universidad de Chile concluyó que, entre otras cosas, el estero Pintué no solo contribuía con caudales superficiales, sino que también generaba una barrera hidrológica subterránea que evitaba que la laguna se drenara subsuperficialmente. Y después otros de la Universidad de Arizona, también con la Universidad de Chile, se desarrollaron índices, etcétera, etcétera, y concluyeron que, yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí, pero y concluyeron que la desecación de la laguna no se explica con la mega sequía al final, había causa humana. Yo creo que alguien no me tiene buena aquí. Después viene otro estudio de la Universidad de Arizona, un muy buen balance hídrico hicieron. Solamente simularon el consumo actual con la precipitación que había antes de la megasequía. Conclusión, se secaba la laguna igual. ¿Soy yo nomás el que le pasa en esto, no? Bueno, y después viene otro estudio de la Universidad de Chile, el único que concluyó que la megasequía fue la que causó el desaparecimiento de la laguna, y es porque, por supuesto que el problema fue muy bueno, yo no sé qué pasa. Bueno, a ver, vamos a ver atrás. Lo peor es que después te dicen que se te acaba el tiempo, ¿por cierto? Bueno, la cosa es que tomaron datos desde 1970 en adelante.
O sea, al final de cuenta lo que hicieron fue comparar las décadas más lluviosas desde que se tiene el registro con la media de sequía. Por supuesto que concluyeron eso. Fue un muy buen análisis en todo caso, pero el problema fue los años de datos. Este otro estudio finalmente consideró datos desde 1914 en adelante. Y ahí se concluyó en forma definitiva y con evidencia indiscutible que Aculeo se secó por causas humanas, más que nada los desvíos y el exceso del consumo, junto con un poquito con la parte climática. Pero ahí se pudo ver que en realidad antes de 1970 hubo sequías importantes, una mucho más persistente que la mega sequía, y la laguna nunca desapareció. Entonces, conclusión, Aculeo se secó debido a una mala gestión de los recursos hídricos y es muy probable que vuelva a desaparecer. Y esperamos a que ya. ¿Cuál es la situación actual entonces? Volvió la laguna, volvieron las aves, el ecosistema, y hay una verdadera batalla campal entre las personas o las organizaciones que están tratando de proteger el ecosistema y las que lo están abusando. Se prohibieron las lanchas están ahí todos los días, los fines de semana, gente rompiendo el decreto del municipio, el césped muy activo también, y la idea es que sea un humedal urbano, pero lamentablemente lleva casi 2 años en la organización correspondiente y no se ha avanzado nada, por lo tanto el llamado obviamente es que el gobierno agilice esto porque hay que protegerlo urgentemente. ¿Qué lecciones nos da la laguna de Aculeo al final? Muchísimas. ¿Por qué? Porque los estudios indican que está pasando exactamente lo mismo en toda la zona central de Chile. Estudios de la Universidad de Chile, del CR2, de la Universidad de Talca con UNESCO, todos concuerdan al final que el estrés hídrico vivido durante la mega sequía en Chile central se debe más que nada a un exceso de consumo y una mala gestión y un poquito a la parte climática, como pasó en Aculeo. Entonces tenemos varias lecciones de acuerdo a la experiencia internacional, como pueden ver ahí. Varias lecciones que deben aplicarse por cuenca en Chile y el mundo obviamente para que no vuelva a pasar este desastre que pasó en Aculeo, que se pudo haber prevenido si se hubiese hecho esto. Primero que nada, la ley del medidor. Les cuento que en Aculeo hay 50 pozos inscritos en la DGA más o menos. El censo del 2017 dio 350, pero en realidad hay más de 1000. Entonces, es imposible gestionar el agua de una cuenca que se está secando si no se sabe con precisión cuánto se está consumiendo, y en Chile no tenemos idea cuánto estamos consumiendo en cada cuenca. Entonces, es un problema. Fiscalización es muy ineficiente también. En Aculeo no hubo casos. O sea, la gente, bueno, de partida hay muy pocos fiscalizadores en la región metropolitana y también las denuncias no son anónimas. Pues entonces todos sabían ahí quiénes estaban regando el césped durante el periodo de escasez hídrica, pero nadie se atrevía a denunciar porque iba a aparecer su nombre. Entonces es un problema, pero ahí creamos nosotros un método para usar imágenes satelitales gratuitamente y que los municipios puedan saber exactamente quién estaba regando el césped en periodo de escasez hídrica, en decretos de escasez hídrica retroactivos. Así que la tecnología es lo que nos ayuda, ¿por cierto? Todo esto del consumo, junto con otras variables, precipitación, caudales superficiales, información de la cuenca, suelo, geología, todo eso nos da una herramienta tremenda y poderosa para la gestión de los recursos hídricos, para que no pasen desastres, que es la modelación. Cada cuenca en Chile debería tener su modelo, ¿cierto? Entonces, eso nos da paso a una planificación de los recursos hídricos del territorio en base a los recursos hídricos. Entonces, ¿cuánto autorizar cambios de uso del suelo? ¿Qué cosa? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? 100 hectáreas de guindo acá o 100 hectáreas de guindo allá, es distinto. Todo eso nos da el modelo, considerando cambio climático, futuros consumos y las características de la cuenca propiamente tal. Estamos en pañales eso en Chile, tenemos que instrumentar nuestras cuencas sí o sí. La guerra contra la escasez hídrica la están ganando los países que no pierden ninguna sola gota. Son generalmente los países que nunca han tenido agua, ¿cierto? Entonces, una lección, reutilizar y tratar todas las aguas residuales de todo tipo, alcantarillado, minería. Hoy día está la tecnología para potabilizar todo, con muy poca energía y con incluso energía solar. Eficiencia en todas partes, no solo en la agricultura, con los riegos tecnificados, los hidrogeles, etcétera, sino que todo proceso productivo, toda industria, toda actividad industrial debería tener un certificado de eficiencia hídrica, se debería exigir. ¿Ya? Conflictos, obviamente,
contratación de hidrólogos, esto es importante. Cada municipio debería tener un hidrólogo, así como tiene un arquitecto, un ingeniero civil, etc., un hidrólogo. ¿Por qué? Porque ahí el hidrólogo puede familiarizarse con sus cuencas, puede hacer los modelos y puede autorizar o rechazar cambios de uso del suelo en base al cambio climático y todas esas cosas. Aprovecho el dato para decir que la Universidad de Chile por primera vez en Chile se está ofreciendo la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos y Chile necesita hidrólogos con urgencia. Educación, tenemos tanto que trabajar en Chile en cuanto a educación. En el Guleo, por ejemplo, no hubo caso, la gente estaba obsesionada con el césped, no hubo caso, amenazas y las cosas, y se ponían y peleaban y respondían, y yo decía, oiga, por favor, si ni siquiera van a su parcela, dejen. No había caso. Y es una cosa de educación, ¿cierto? Entonces necesitamos cambiar la cultura del chileno, pasar de una población que derrocha su agua a una población que la cuida. Si yo pregunto quién se duchó por menos de un minuto, no sé, si alguien puede levantar la mano, menos de un minuto. Excelente. Un aplauso, por favor, Muchas gracias. Y ese es el caso. En Santiago, por ejemplo, se gastan 2.000 millones de litros al día en césped, mayormente privado. 2.000 millones de litros al día. O sea, ¿qué estamos haciendo? Cambio cultural. Y esto del cambio cultural no es barato. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere transformar su jardín en jardín inglés a jardín xerófito, que sea bonito, etcétera, etcétera, pero que no consuma agua, eso es caro. Captación de agua lluvia, aguas grises, que hidrogeles en agricultura, todo eso tiene que bonificarse, tienen que haber programas de incentivo. Estos son condensadores de humedad que generan agua de la atmósfera, del aire. Eso también reemplaza el camión aljibe, tiene que bonificarse, ¿cierto? Y la última alternativa, el error principal que cometen muchos países, ven esta como primera alternativa, pero es la última, porque después de todo esto que se ha hablado, de la eficiencia, todo eso, ¿cierto? Si es que alguna cuenca necesita una importación, vamos a importación y almacenamiento de agua. Los embalses en general en las zonas cordilleranas del mundo, en la mayoría, ya no se recomiendan, porque los glaciares de cabecera se están derritiendo, entonces después no hay con cómo llenar el embalse. Cosa de ver así. Recarga de acuíferos es lo más indicado, y también desalación, pero tiene que ser desalación sustentable. Recuerden que la desalación son igual que los vehículos, tienen mala reputación porque antes contaminaban. Ahora la tecnología es tal que no necesariamente contaminan si se hacen las cosas bien. Pueden incluso beneficiar los ecosistemas marinos si se planean bien, para que sepan. Y bueno, permítanme ser yo el que dé el mensaje aquí. El agua en Chile se está acabando, Chile se está secando. 40% del territorio mundial se está secando rápidamente. Muchas veces, como hemos visto, no se trata simplemente de cambio climático. Tenemos que dejar de depender de las lluvias, porque la gestión de un país entero que se basa en la danza de la lluvia es como ridículo. ¿Por qué? Porque todos los modelos indican que en Chile se va a disminuir la precipitación, zona central hasta 50% menos. Entonces estamos hablando de un periodo que va a ser puro megasequía solamente. Esa va a ser nuestra nueva realidad en unos años más. Entonces tenemos que dejar de depender de las lluvias, tenemos que dejar de depender de los ríos incluso. ¿Por qué? Porque una vez que se derrite el glaciar de cabecera, el río se seca. Y eso está pasando en muchas partes, en los Himalayas, por ejemplo, etcétera. Se derrite el glaciar, ¡pum!, se seca de un año para otro, hasta ahí nomás llegamos. Solamente durante los inviernos corre un poquito, con el periodo de lluvia. Entonces, y por último, estamos consumiendo de una forma que no tiene sentido. Entonces tenemos que empezar a cuidar el agua y tenemos que ser un país que, como digo, pase de ser un país que derrocha su agua a un país que la cuida en todo sentido, a nivel personal, a nivel comunal, familiar. Entonces, les dejo esa pregunta de tarea para la casa, que hablen hoy día en la noche y digan, ¿cómo te fue en el Congreso? No, había este señor simpático, el señor, ¿cierto?, hablando del agua ayer, pero a ver, sincerémonos, digo, familia, ¿estamos cuidando el agua o no? A ver, ¿qué podemos hacer? Ese es el mensaje, ese, por favor, vayan comunicándolo porque es nuestra nueva realidad, que vamos a aceptarlo o no. Ahí está mi información de contacto. Muchas gracias.